Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Dice el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 16 en adelante. Voy a leerlo de la palabra de Dios para todos, así que si no tiene la traducción, léala conmigo en la pantalla. Dice Salomón: también me di cuenta de algo que sucede bajo el sol. En los tribunales reina la maldad y la injusticia, siendo que allí debería reinar la honestidad y la justicia. Así que pensé, Dios ha planeado un momento para juzgar todo lo que hace la gente. Él juzgará a buenos y a malos. Pensé que también en lo que la gente hace, y me dije, Dios está poniendo a prueba a la gente para que ellos mismos comprueben que son como animales. El ser humano no es mejor que el animal, porque ambos terminan en lo mismo. Mueren por igual y respiran el mismo aire. Todo esto no tiene sentido, es decir, todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar, vienen del polvo y al polvo volverán. ¿Quién sabe lo que pasa con el espíritu de un animal? ¿Quién sabe si el espíritu de un hombre sube a las alturas y el de un animal baja a la tierra? Así que me di cuenta de que lo mejor que uno puede hacer es disfrutar de su trabajo. Eso es todo lo que tiene la gente. No debiera preocuparse del futuro, porque nadie puede decirle a uno lo que va a suceder. Capítulo 4, versículo 1. Luego me di cuenta de que hay mucha gente oprimida en el mundo. Vi llorar a los oprimidos sin tener quien los consolara. Vi a la gente cruel en el poder y no había quien consolara a los que ellos oprimían. Concluí que están mejor los que ya murieron que los que todavía están vivos, y que los que nacieron muertos les fue mejor que a todos ellos, porque no tuvieron que ver todo el mal que se hace bajo el sol. Vi que la gente por envidia trata de triunfar y ser mejor que los demás. No les gusta que los demás tengan más que ellos. Eso tampoco tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Algunos dicen que es tonto cruzarse de brazos y no hacer nada, que si no trabajas morirás de hambre. Quizá eso sea cierto, pero creo que es mejor estar satisfecho con lo poco que se tiene que estar siempre luchando por conseguir más. Comprobé algo más que no tiene sentido. Hay gente que no tiene familia, ni un hijo, ni un hermano, y aún así sigue trabajando muy duro. Nunca está satisfecha de lo que tiene. Trabaja duro y no se detiene a preguntarse, ¿para qué estoy trabajando tan duro? ¿Por qué no disfruto de la vida? Eso tampoco tiene sentido. Más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, al que está solo le va muy mal cuando cae, porque no hay quien le ayude. Si dos se acuestan juntos, se darán calor,
pero si alguien duerme solo, no habrá quien lo caliente. Uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Es que cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Es preferible ser joven, pobre, pero sabio, que rey viejo, pero necio, porque este último ya no oye consejos. Quizá este joven haya nacido pobre en el reino o haya salido de la cárcel para tomar el poder. Pero conozco bien a la gente y sé que seguirán a ese joven y él será el nuevo rey. Serán muchos los seguidores de ese joven, aunque después ellos mismos ya no se sentirán bien con él. Eso tampoco tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Amén. Vamos a orar, hermano. Amado Señor y Padre, te damos gracias por permitirnos leer este pasaje de la Escritura. Oro en el nombre de Jesús para que mis hermanos, por medio del Espíritu Santo, y yo lo podamos entender. Oramos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu guíe esta enseñanza y que todo lo que está realmente contenido en la Biblia pueda servir para edificar nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como sé que hay personas que vienen por primera vez, tal vez les resultará complejo este tema, porque dice, pero esto es como raro que esté en la Biblia. Y es que la verdad, este libro, para poderlo entender, el libro de Eclesiastés, toca verlo desde el punto de vista humano. El libro de Eclesiastés, a pesar de que está en la Biblia, habla del pensamiento de un hombre no creyente que trata de buscar la felicidad sin necesidad de recurrir a Dios. Si ustedes miran a su alrededor, allá en la empresa donde trabajan, allá en el barrio donde viven, allá en el pueblo donde nacieron, se dará cuenta de que la gente anda en busca de la felicidad. Algunos lo buscan de diferentes maneras. Estoy hablando de los no cristianos. Algunos lo buscan en el licor. Usted los puede ver todos los días en la cantina bebiendo, borrachos, tratando de alcanzar una felicidad que nunca van a lograr. Otros lo tratan de buscar, como en el video, en el poder. Entonces entran en campañas políticas y pelean y batallan y hacen de todo con tal de lograr esa meta. Todo esto buscando una satisfacción personal, un éxito, un triunfo que les alegre algo la vida. Los deportistas acabaron de pasar los Juegos Olímpicos y todos estos deportistas batallaban tenazmente tratando de lograr una medalla. El propósito real no es tanto la medalla, sino lograr ser famosos, ser felices, lograr en algo que se les reconozca y que por un momento, al menos en su vida, puedan experimentar el gozo, el aplauso y la alegría. Esto es precisamente lo que nos narra este libro, el libro del Eclesiastés. La palabra Eclesiastés tiene varias traducciones. Puede traducirse, como aparece en su Biblia, el predicador, el comentador, el filósofo. Cualquiera de esas interpretaciones es correcta. Pero si lo vemos desde el punto de vista humano, aquí tenemos a un filósofo narrando una serie de cosas que él ve en este mundo y tratando de encontrar una felicidad que nunca logrará. Esto fue exactamente lo que hizo el rey Salomón. ¿Recuerdan ustedes? No es la primera conferencia que doy sobre esto. Estoy trabajando todo este libro durante este tiempo. Y dentro de las primeras conferencias veíamos cómo Salomón trató de encontrar la felicidad en la ciencia, en el intelectualismo, en el conocimiento humano. Hablamos de grandes pensadores científicos que han tratado de alcanzar la felicidad de esta forma, pero no lo han podido, ¿qué? Lograr. Salomón tampoco. Salomón llega a la conclusión que todo es vanidad,
que nada de lo que sucede bajo el cielo tiene sentido, porque él, repito, está tratando de buscar una felicidad sin tener en cuenta ¿a quién? Al Dios verdadero. Él habla de Dios, pero cuando él habla de Dios no se está refiriendo al Dios salvador, sino al Dios que ve la gente, posiblemente a ese Dios que cuelgan en una pared, clavado con una puntilla, y al que le adoran. Porque cuando Salomón habla aquí de Dios, no está hablando de ese Dios, de ese conocimiento que hoy tenemos nosotros de Dios. Él habla desde el punto de vista humano. Luego Salomón, al no encontrar la felicidad por medio del intelectualismo, de la ciencia, del conocimiento humano, lo intenta por medio de las cosas del mundo. Recuerdan ustedes, hablábamos de cómo buscó en el sexo. ¿Cuántas mujeres tuvo? 1000. Tratando de encontrar la felicidad, tuvo 1000 mujeres y no lo logró. Lo trató de buscar en el licor, en el vino, él mismo lo dice, tampoco. Lo trató de buscar por medio del gozo, de la risa. Entonces contrató bufones que lo alegraran y tampoco lo logró. Lo trató de buscar en la música. Tuvo las mejores orquestas de su época, músicos, de todo, pero no lo pudo lograr. Lo trató en las riquezas, tenía más oro que cualquiera de este planeta, pero tampoco lo logró. Trató de buscarlo en las posesiones humanas, edificios, palacios, jardines, bosques, de todo, ganado, caballos, y nada de esto lo hizo feliz. Por eso él siempre dice: vanidad de vanidades, todo es ¿qué? Vanidad. Es decir, nada de lo que hay en este mundo tiene sentido. Así que Salomón en este momento, en el capítulo 3, se encuentra sumergido en una depresión. Salomón está triste, deprimido, digámoslo como se siente el mundo. ¿Por qué? Porque Salomón está trabajando como un observador. Está mirando el mundo y ve que el mundo es un caos completo, y por eso es que él escribe este pasaje. Así que esto es lo que yo estoy enseñando. Hace 8 días, o 15 mejor, yo hablaba acerca del primer punto. Salomón habla de la injusticia que reina debajo del sol. Recuerde que él dice en el versículo 16: me di cuenta de algo que sucede bajo el sol. En los tribunales, ¿qué reina? La maldad y la injusticia, siendo que debiera reinar la honestidad y la justicia. Así que Salomón está como un observador viendo el mundo. Mira a los tribunales, a los juzgados, como le llamaríamos nosotros, allá donde los juristas defienden o prometieron defender a la persona que ha sido lastimada y castigar al que hace daño. No sé si ustedes han visto la figura de la justicia, que es una mujer vendados sus ojos, que tiene en la mano una balanza, es decir, que no se va a dejar engañar, porque no se dejará sobornar, y que hará justicia, será equilibrada en lo que va a hacer. Pero Salomón mira a los tribunales y dice: en vez de haber justicia, ahí es injusticia. Y esto es lo que sucede hoy en este mundo, ¿o no? Miramos los tribunales, vemos tanta injusticia, que los que más roban, entonces le dan casa por cárcel, entonces tienen las comodidades de vivir en un palacio cuando deberían estar en una cárcel, que pagan unos poquitos años a disfrutar y salen a disfrutar de todo lo que se robaron. ¿Por qué? Porque esa es la verdad, hermano. Mientras que otro que cometió un delito más pequeño, entonces a ese sí le meten 40 años de cárcel, sin derecho a casa por cárcel, sino allá en un calabozo. Y esto es lo que ve Salomón, y se siente deprimido, y es por eso que él dice: nada tiene ¿qué? Sentido, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, nada tiene sentido, nada en absoluto. Como segundo, Salomón mira a otra parte y ve la muerte, y dice que la muerte reina bajo el sol. Salomón hace un paralelo
entre los seres humanos y los animales. Y Salomón dice, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y un animal? Recuerde lo que le estoy diciendo. Salomón está hablando desde el punto de vista humano, es decir, de un hombre bajo el sol. Entonces él dice, ¿cuál es la diferencia? Así como nace un hombre, nace un animal. Así como muere un hombre, muere un animal. Todo va para el mismo lugar. Obviamente, nosotros los creyentes, que no vemos bajo el sol, sino sobre el sol, sabemos que Salomón está totalmente equivocado. No es igual la muerte de un hombre que la de un animal. Si el hombre tiene a Cristo en su corazón, su espíritu va a Dios. Pero si el hombre se niega a recibir la salvación, va al Hades, va allá al lugar de los muertos. Así que Salomón, vuelvo a repetir, está mirando desde la perspectiva humana y no ve ninguna diferencia. Esto es lo que hace el mundo, iglesia. El mundo piensa lo mismo. Todos estos narcotraficantes, violadores, asesinos, violadores de los derechos humanos, genocidas, esta gente no piensa en la eternidad. Ellos creen que la vida es solo lo que están viviendo ahorita. Por eso es que violan, matan, roban, secuestran y no les pasa, no sienten el más mínimo remordimiento. Uno mira a todos estos personas que asesinan y matan y hacen de todo, o todos estos ladrones de cuello blanco que roban a manos llenas. Ellos no tienen temor, porque ellos creen que cuando mueran todo termina. Obviamente los que miramos por encima del sol sabemos que están totalmente equivocados. Cuando ellos mueran es que se van a dar cuenta del engaño del diablo, pero ya va a ser demasiado tarde. Se van a dar cuenta que todo lo que hicieron, sus asesinatos, sus robos, su violencia, su narcotráfico, todo lo que haya en este mundo, su prostitución, homosexualismo, lesbianismo, lujuria, bestialismo, lo que quieras, tendrán que pagarlo por la eternidad. ¿En dónde? En el infierno. Pero el diablo no les deja entender eso. Por esa razón es que este libro está en la Biblia. Me han escrito mucho sobre este libro, preguntándome, pastor, sobre este libro. Así que el que quiera tiene que estudiarlo todo. Y esa es la razón por la cual este libro está aquí, para que aprendamos cómo el diablo engaña a la gente. La gente está convencida, como estaba Salomón, que se muere y hasta ahí acabó todo. Que se muere y ya es como una cucaracha y se acabó, dejó de existir. Diga mentiroso Satanás. Jesús dijo que al morir ahí empieza el lloro y el crujir de dientes. Así que, pastor, ¿hay conciencia después de la muerte? Claro que la hay, mi querido. Si estás con Cristo, pues gloria a Dios, porque estás feliz. Pero si no tienes a Cristo, el sufrimiento también es consciente. Cristo hizo una parábola de esto sobre Lázaro y el rico. Ambos eran conscientes. Lázaro en el cielo, el rico allá en el lugar de los muertos, en el Hades. Pero ya era tarde. Y esto es lo que la gente dice. ¿Cuál es el afán? ¿De qué me preocupo si todo va al mismo lugar? Los animales van a ir al mismo lugar que los hombres. Este es un engaño de Satanás. Como tercero, Salomón ve otro punto de vista y ve el sufrimiento y el llanto que reina bajo el sol. Así que Salomón vuelve a observar, pero esta vez ve el dolor de la gente. Allá en el capítulo 4, versículo 1, Salomón dice: luego me di cuenta de que hay mucha gente oprimida en este mundo. Vi llorar a los oprimidos sin tener quien los consolara. Vi a la gente cruel en el poder y no había quien consolara a los que ellos oprimían. Esto es verdad. Y esta es la triste realidad de este mundo.
La gente ve el sufrimiento. Salomón lo veía a los opresores. Mire lo que está pasando en Venezuela. Ver la gente llorando porque no tiene que comer. Ver la gente protestando con una paila, con una cacerola, desesperados. Que los liberen de esta dictadura. Y la gente se siente frustrada. Y esto es lo que está diciendo Salomón. Vi tanta opresión en el mundo y a los que están en el poder gozándose del sufrimiento ajeno. Se me ha preguntado tanto en internet: pastor, ¿qué opina del plebiscito? ¿Votamos sí o no? ¿Por qué me pregunta a mí, hermano? Eso es algo que tú tienes que decidir. Yo no soy tu conciencia, eso es tu obligación. Yo no puedo tomar tu posición. Tú tienes que leer el documento o tratar de enterarte y tomar una decisión. Pero no me preguntes a mí. ¿Qué estoy orando entonces yo? Yo lo que le estoy pidiendo a Dios es que sea sí o no, esto sirva para hacer reflexionar a esta nación. Tal vez la gente se le ha olvidado. Yo no soy hombre de profecías cada 8 días, pero he soltado unas profecías muy fuertes que están por venir a esta nación, y a la gente se le olvida todo. Los hermanos de la iglesia, todo se les olvida. Y el Señor habló a través de mi boca que vienen tiempos duros para esta nación, duros. Y si es necesario que Dios meta a este mundo, a este Colombia en el molino y lo haga reflexionar, pues que sea la voluntad de Dios. Yo no estoy orando que el sí o no, yo estoy orando es que esto Dios lo use para meter a su pueblo donde tiene que estar. Ahorita los jóvenes están impulsando un movimiento maranata en la iglesia, tratando de llamar a la iglesia a buscar a Dios. Pero escúcheme lo que voy a decir. Si la iglesia, no hablo de esta sola, estoy hablando de toda la iglesia en Colombia, y todos los pastores que se han desviado en el engaño y en la mentira, y que saben que están engañando a la gente, y que les han vendido una falacia en vez de la verdad. Si estos varones y todas estas iglesias no vuelven a Dios, Dios los hará volver a su manera. Y si es necesario tener que convertir a Colombia en una Venezuela, Dios lo va a hacer para hacer reflexionar a este pueblo. Esto no es una decisión fácil, pero yo le digo una cosa: yo no estoy orando que el sí o no, yo estoy orando es que Dios meta a su pueblo en cintura, porque el pueblo no está caminando con Dios. La gente está tomando el cristianismo de una manera liviana. La gente está tomando las cosas de Dios en juego. La gente no respeta a Dios. La fe se ha vuelto un mero negocio, y usted sabe que es verdad. Los púlpitos se han vuelto un verdadero negocio, y Dios tiene que hacer algo para salvar a su pueblo, porque los días son malos. Así que no me preguntes si voto sí o no. Yo te digo que Dios haga lo que más le convenga al pueblo cristiano, o bien enderezarlo o bien corregirlo, pero que su santa voluntad sea hecha en Colombia. Lo único que sí les digo, y estoy totalmente seguro, es que se avecinan días difíciles sobre este país, muy difíciles, que nadie se imagina. Bueno, como cuarto, Salomón hablaba de un tema que no alcancé a compartir, ¿o sí? Y es un tema que hoy voy a continuar, pero quiero que levante la mano todos los que están entendiendo este libro. Está diciendo: ya entendí, pastor. Entonces, vuelvo a repetir, todo lo que estoy hablando aquí, no lo use como una doctrina en su iglesia, si usted viene de otra. No, porque no puede usar esto para doctrina, sino para entender que nosotros no podemos actuar como actuaba Salomón, porque nosotros no vivimos bajo el sol, sino como cristianos miramos por encima del
sol. No somos de este mundo, somos del cielo, somos espirituales. Amén. Cuarto punto. ¿Qué más observó Salomón que lo deprimía tanto? Salomón observó lo siguiente, que la envidia reina debajo del sol. Eso lo observó Salomón. Entonces yo quiero que usted se imagine a Salomón con unos binoculares, con esos que usted usa para mirar de lejos. Salomón está mirando cosas y anotando. Entonces mira los tribunales y ve que injusticia. Mira a la gente oprimida y le duele ver tanto sufrimiento. Ahora Salomón mira a otro lugar y ¿qué está viendo? Perdón, no oigo. Envidia. Por ahí hay una propaganda que dice que la envidia es mejor que despertarla que sentirla. Y es que desgraciadamente vivimos en un mundo de la envidia. Usted medio progresa alguito y tome que ya lo están rajando. Y Salomón lo vio, porque desgraciadamente esto es lo que sucede bajo ¿qué, iglesia? Bajo el sol. Entonces mire lo que Salomón dice en Eclesiastés 4:4. Vi que la gente, ¿por qué? Pero ustedes tienen una pereza hoy de estudiar la Biblia. Yo sí, me fascina la palabra y me fascina predicar cuando veo a alguien que quiere aprender. Así que yo quiero saber si hay alguien que quiere aprender de verdad. Entonces póngale ganas, hermano. ¿Qué dice Salomón? Vi que la gente, ¿por qué? Por envidia trata de triunfar y ser mejor que los demás. No les gusta que los demás tengan más que ellos. Eso tampoco tiene sentido. Es decir, eso también es vanidad. Es como tratar de atrapar el viento. Es decir, eso es vanidad. Nada tiene sentido. Así que Salomón está observando y mira allá y ve a un hombre laborioso, a una mujer trabajadora, y ve que esa señora o esa familia compró una casita, pero ahí al lado ve a otro que los mira con rabia, con envidia, y que lucha y se esfuerza por alcanzar lo que ellos tienen. Por eso él dice, vi que la gente por envidia trata de triunfar y ser mejor que los demás. Ahora yo le pregunto, ¿no es lo mismo que sucede en este mundo? ¿Eso es lo que ve Salomón? ¿Y sabe qué es lo más triste? Que eso también sucede en el pueblo cristiano. Cuando deberíamos vivir sobre el sol, muchos todavía viven bajo el sol. Entonces tenemos la hermana que envidia a la otra hermana. Claro que ella es cristiana, ¿no? Y que ella es súper espiritual. Pero esa hermana habla mal de la otra. ¿Por qué habla mal? Le pregunto. ¿Alguien me puede decir? Porque le tiene envidia. Entonces le critica su manera de vestir, le critica el carro que compró, le critica el marido con el que se casó. Y la razón es muy sencilla, le tiene ¿qué? Envidia. Pregunto, ¿esto debería suceder en los hijos de Dios? No, pero sucede. Entonces llego a la conclusión como Salomón, que estos que dicen ser creyentes, pues no lo son, porque aún viven bajo el sol. La palabra dice que un verdadero cristiano se goza cuando otro se goza, cuando otro triunfa. Es decir, que un cristiano que ve triunfar a otro, en vez de ponerse molesto, se siente feliz de verlo triunfar. Pero esto desgraciadamente no sucede. Entonces, por favor, repíteme el versículo 4. Vi que la gente por envidia trata de triunfar y ser mejor que los demás. No les gusta que los demás tengan más que ellos. Eso tampoco tiene sentido. Es decir, eso también es ¿qué? Vanidad. Es como tratar de atrapar el viento. O sea, eso es
absurdo. Algunos dicen que es tonto cruzarse de brazos o hacer y no hacer nada, que si no trabajas morirás de hambre. Y Salomón concluye, quizás eso sea cierto, pero creo que es mejor estar satisfecho con lo poco que se tiene que estar siempre luchando por conseguir más. En esto tiene mucha razón Salomón. Hay gente que lucha toda la vida por tratar de superar a otros. ¿Alguna vez ustedes vieron los conflictos de los grandes industriales del mundo? Los pasaron por televisión, una serie muy interesante sobre la lucha de los grandes industriales de los Estados Unidos del siglo XX. Le hablo de algunos, Rockefeller, ¿no? Interesantísimo. Cómo peleaban entre ellos por el dominio y por quién era el más poderoso y quién era el más rico. Y se hacían maldades y trampas y engaños y todo luchando por ser el hombre más rico. Y al final murieron todos. Y en el cajón no les echaron sino el vestidito. Pero esta es la triste realidad. ¿Por qué compiten los grandes empresarios? Pues por envidia. Porque no puede tolerar que aquel tenga unos millones más que él. Y esa es la triste realidad. ¿En la vida ministerial sucede lo mismo? Claro que sí. No es más que usted le crezca un poquito la iglesia y entonces empieza a tener rivales. Lea por favor esto. El hombre que con esfuerzo y habilidad logra alcanzar el éxito, por lo general es víctima de la envidia. Abel, Jacob y David es un cuadro perfecto de esto. Por favor, déjeme el pensamiento, vuélvalo a leer. Cuando usted ve a un hombre trabajador, luchador, este hombre va a alcanzar el éxito, porque es un hombre esforzado y lo va a lograr. Pero téngalo por seguro que tan pronto empiece a escalar, vendrá la envidia. Hablemos de estos tres varones que les traje ahí. ¿Recuerdan a Abel? ¿Por qué lo mató su hermano Caín? Por envidia. Porque Abel estaba haciendo las cosas mejor que él. Porque Dios lo estaba exaltando más a él. Porque la obra de Abel era la correcta, la de Caín no. Y entonces por envidia mató a su hermano. Hablemos del segundo varón, Jacob. Sabemos que Jacob era un usurpador, pero este hombre en medio de todo era un luchador. Él quería alcanzar la primogenitura. Él quería alcanzar la bendición de su padre. El otro la despreciaba, la trató como basura y la vendió por un plato de lentejas. Cuando el otro tuvo la bendición, Jacob, que la luchó tanto, el otro que sintió envidia. Y fue ahí cuando lo quiso matar. Y fue cuando Jacob tuvo que huir de su casa y regresar muchísimos años después, casi unos 25 años después, regresa a casa porque su hermano le tenía ¿qué? Envidia. ¿Qué tal si hablamos del tercero? ¿Quién? David. David era un joven cuando el rey era Saúl, rey poderoso pero terco. Y cuando Saúl vio que por su necedad y desobediencia Dios le quitó el reino y se lo dio a ese jovencito, entonces ¿qué sintió? Envidia y buscó la forma de matarlo. Le lanzó varias veces, lo trató de clavar con lanzas varias veces y no lo logró, hasta que a lo último Dios termina dándole el reino. Pero hermano, es lógico, cada vez que Dios te levanta, cada vez que logras un éxito en tu empresa, en tu trabajo, en el almacén, hagas lo que hagas, cada vez que triunfes en medio de tu familia, alguien te tendrá que envidia. Es inevitable. ¿Por qué? Porque todo lo que ve Salomón sucede en un mundo bajo el sol.
Quinto, ¿qué más vio Salomón en este mundo caótico? Salomón vio que la codicia reina debajo del sol. Eso fue lo que vio Salomón, la codicia. Mire cómo lo describe Salomón. Eclesiastés 4, versículos 7 y 8. Comprobé algo más que no tiene sentido. Hay gente que no tiene familia. Oiga bien lo que dice. Hay gente que no tiene ¿qué? Familia, ni un hijo, ni un hermano, y aún así sigue trabajando muy duro. Nunca está satisfecha con lo que tiene. Trabaja duro y no se detiene a preguntarse: ¿para qué estoy trabajando tan duro? ¿Por qué no disfruto de la vida? Eso también es vanidad. Es decir, esto no tiene ¿qué? Sentido. Pregunto, ¿será que esto es verdad? Claro que es verdad. Salomón observa otra parte y ve a un hombre trabajador, lucha. Mira al hombre y ve que tiene mucho dinero. Mira las cuentas bancarias y no tiene dónde meter más plata. Mira sus ganados, sus fincas. Y Salomón pregunta: ¿quién es la esposa de este señor? No, él es soltero. ¿No tiene hijos? No. Hermano, no. Esposa, tampoco. Pero él ve que este hombre no toma vacaciones. Él observa que este hombre come más bien poco para no gastar. Ve que este hombre nunca estrena. Ve que su ropa es como más bien andrajosa. Ve que nunca se pone un par de zapatos, pero cada semana cambia de cartón. Y Salomón se pregunta: ¿este hombre qué le pasa? ¿Acaso piensa que va a vivir por la eternidad? Esto para Salomón no tiene ¿qué? Sentido. Ahora, apliquémoslo a nuestro tiempo. ¿No es lo mismo que sucede en este mundo? La gente trabaja y entre más Dios le provee, más quiere. Entre más plata tiene, más inconforme es. Tiene un apartamento y ya lo ve muy pequeño, entonces quiere uno más grande. Y cambia el apartamento, pero ve que el vecino tiene uno más grande y entonces codicia ya el otro. Y así sucede muchas veces en el pueblo de Dios. La codicia, el deseo de tener todo para mí, el deseo de no querer compartir con nadie, pensando que todo nos lo vamos a llevar algún día. Y entonces Salomón dice: esto no tiene ¿qué? Sentido. ¿De qué le sirve a un hombre amontonar dinero si al morirse todo lo va a dejar? No tiene familia, no tiene hijos, no tiene esposa. Entonces, ¿para quién trabaja? Pues yo sí le digo: ¿para quién trabaja? Para el banco. Porque es el que se va a quedar con todo lo que tiene ahorrado, los títulos valores, los CDT, las fiducias, las inversiones en el extranjero. Yo no sé si de pronto hay alguien aquí así. Y si lo es, pues yo tengo que decirle: hermano, usted está igual a Salomón. Usted vive todavía bajo el sol. Porque si usted viviera bajo el sol, sobre el sol, es decir, si usted viviera en lo espiritual, usted no se pegaría tanto a lo material. Entre más usted mire arriba a Dios, menos se interesará en mirar abajo. Pero entre más mire abajo, menos le interesará mirar arriba al Creador del universo. Lea por favor esto. El hombre bajo el sol nunca se siente satisfecho con lo que ha podido acumular a través de los años. Siempre quiere que más, porque está bajo el sol, porque lo único que le interesa es lo material. Otro, la codicia y la ambición controlan la mente de gran parte de la sociedad. Por amor al dinero, ¿qué se hace? Se roba, se miente, se prostituye y se mata. La única forma
de poder combatir la ambición egoísta es compartiendo con los necesitados o buscando una ayuda mutua. Cásese para que no sea tan codicioso. Consígase un socio, haga algo, pero no cree un imperio solo, porque es lo más tonto que usted puede hacer, trabajar para dejarle a nadie lo que está haciendo. Eso es lo que concluye Salomón en el versículo 9. Lea Eclesiastés 4:9. Mire lo que dice Salomón respecto a este que le gusta estar solo. ¿Qué dice Salomón? Más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno se cae, el otro lo levanta. En cambio, el que está solo le va mal cuando cae, porque no hay quien le ayude. Si dos se acuestan juntos, se darán calor, pero si alguien duerme solo, no habrá quien lo caliente. Uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Es que cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿De qué está hablando Salomón? Salomón está diciendo que lo más sabio que un hombre puede hacer es tener una compañía. Está hablando de tener su esposa, de no estar solo. Así que démosle un aplauso a los casados, porque esto es sabiduría. Los que están casados, dice Salomón, han sido sabios. ¿Por qué? Porque unidos les va mejor. ¿O no? La voz de la experiencia dijo que sí. Salomón dice que si uno se cae, el otro ¿qué? Lo levanta. ¿Quiénes están aquí en parejitas? Espositos. ¿Es verdad esto? Si uno se cae, el otro lo levanta. Que si se acuestan juntos, entre ambos se dan calorcito. Pero con este frío bogotano hoy, con lluvia, el que se acuesta solo le toca arroparse harto, porque no hay quien lo caliente. Así que Salomón está concluyendo que el que acumula y trabaja como un loco, ahorrando y ahorrando, si no tiene a quien dejarle esto, está actuando como un necio. Es por eso que dice, esto es también ¿qué? Vanidad. No tiene sentido. Eso es lo que significa. La única forma, hermano, de combatir ese egoísmo es compartir. Porque compartiendo aprendemos a entender que lo que tenemos no es para nosotros. Ahora, esto sucede en el mundo bajo el sol. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿O no? ¿Será que esto también sucede en el pueblo de Dios? ¿Será que hay hermanos que tienen cuentas bancarias y sus esposas no saben? ¿Será que en vez de compartir con sus hijos lo que trabajan, lo han ahorrado y acumulado, y cuando se muera ni siquiera su esposa sabía de esos ahorros? ¿Será que ha sucedido eso alguna vez? Sí. Entonces, ¿para quién está trabajando? Para el banco. ¿Usted cree que el banco va, al morir una persona, a correr, mover cielo y tierra buscando a ver de quién es esa plata? No, no sueñe, hermano. El banco espera a ver si alguien la reclama. Pero si alguien no la reclama, pues le termina al gerente general, al dueño del banco. Así que más vale compartir y disfrutar de lo que trabajamos. Sexto, la sexta cosa y última que ve Salomón es la deslealtad que reina debajo del sol. Esto es lo sexto que a Salomón le produjo tristeza, angustia. Mire lo que dice Salomón en el versículo 13 del capítulo 4. Es preferible, dice Salomón, ser joven pobre pero sabio que ser un rey viejo y necio, porque este último, es decir, el rey viejo, no oye que
consejos. Entonces Salomón está viendo a dos personas. A este lado ve a un joven pobre, pero muy inteligente. Y a este lado ve a un hombre rico, viejo, rey y todo, pero muy necio. Entonces él está poniendo a dos. Saca su telescopio, como les dije, se queda observándolos. Ve a este pobre, inteligente, sabio, y ve a este rico, rey y todo, pero necio. Dice después, quizá este joven haya nacido pobre en este reino, o haya salido de la cárcel para tomar el poder, pero conozco bien a la gente y sé que seguirán a ese joven y él será su nuevo rey. Es decir, que Salomón está observando y ve que ese rey se va a morir porque ya está viejo, pero ve que hay un joven que se está levantando y empieza la gente a seguirlo, las multitudes a apoyarlo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Supieron del escándalo que hubo ahorita en Chile con la presidenta? En Brasil, discúlpame, en Brasil. ¿Supieron del escándalo que está sucediendo ahorita con el presidente de México? Que están también que lo sacan. Yo les pregunto, ¿será que ellos subieron al poder solos? Toda esa multitud que gritaba eufórica por ellos y movía banderitas y todo, y los subieron al poder, ellos mismos son los que ahorita están diciendo, bájalo. Y eso es lo que está observando Salomón. Y es lo que está a punto de suceder en Colombia también. Entonces dice, versículo 14, quizá este joven haya nacido pobre en ese reino o haya salido de la cárcel para tomar el poder, pero conozco bien a la gente y sé que seguirá ese joven y él será su nuevo rey. Es decir, que Salomón está mirando a la gente, cómo apoyan al joven. Este ya está muy viejo, es necio, no nos gusta. Aquí está este joven, pobre pero sabio, todos queremos que sea nuestro rey. Pero mire lo que dice Salomón, versículo 16. Serán muchos los seguidores de ese joven, aunque después ellos mismos ya no se sentirán bien con él. Eso tampoco tiene sentido. Es decir, esto también es una ¿qué? Vanidad. Es como tratar de atrapar el viento. Ahora yo le pregunto, ¿será que eso sucede en este mundo? Claro que sí. Como dice el proverbio popular, toda escoba nueva barre bien. Al comienzo se nos aplaude, pero al poco tiempo la gente ya no nos quiere ver. Me escribía un hermano, pastor, ¿usted por qué nunca invita a alguien? Que siempre usted. Sí, qué man tan sincero. Entonces lo que ese hermano no sabe es que recién comencé la iglesia, no salíamos de congresos en esta iglesia. ¿Quiénes están desde hace años acá? Hacíamos congresos de todo. Vinieron predicadores hasta de Corea, estuvieron predicando aquí de todos, subían aquí a este altar de todos, cantantes, de grupos musicales, es una locura. Pero yo me di cuenta que eso no tiene sentido, es como tratar de atrapar el viento. Un día me tocó bajar a un predicador del púlpito, obviamente no aquí en este auditorio, creo que fue al frente, porque me descuidé 5 minutos en un congreso. Me fui a almorzar y me llamaron, pastor, véngase, este señor coreano le quitó los relojes a toda la iglesia y los anillos. ¿Alguien estaba en esa época? ¿Alguien puede dar fe que estoy diciendo la verdad? Levante la mano, mueva, yo no estoy inventándome esto. Me tocó devolverme, mascando todavía la carne, y llegar a la iglesia enfurecido y pararme en el púlpito con toda una vergüenza y empezar a devolver relojes, anillos y todo lo que este hombre les había quitado a la iglesia.
¿A quién invito, hermano? Está muy difícil. A los únicos que me atrevo a invitar son a los pastores de aquí, porque sé qué es lo que van a hablar. Pero eso está muy complicado, hermano. Entonces así está este rey. La gente al comienzo, alabío, alabao, alabim, bombao, ese, ra, ra, ra. El viejo no, el joven sí, ta, ta, ta. Y el joven, así como la presidenta de Brasil, Bachelet, de Rousseff. Bueno, yo para eso de política poco. Y el de México también, Peña Nieto. El día de la elección, no, wow, qué chévere. Y este man y las banderas y Bush, no sé si me entiende. Y el día de cuando triunfan, ¿cómo se llama eso? Que se llena la posesión, eso es la muchedumbre. Ahorita esa muchedumbre está diciendo, abajo, que lo quiten, fuera, no sé qué. Y esto es lo que está pasando. La muchedumbre de seguidores de este joven, versículo 16, serán muchos los seguidores de este joven, aunque después ellos mismos ya no se sentirán bien con él. Es decir, van a pedir que lo quiten. Y eso es lo que va a pasar en Colombia. Y eso es lo que el Espíritu Santo me está mostrando que va a pasar en Colombia. Pero si es necesario que Dios lo haga para mover al pueblo de Dios, que lo haga. Entonces, hermano, yo quiero aplicar este último punto porque ya estoy terminando a su propia vida. Cuidado con esos aplausos y golpes de pecho. Lo hiciste bien. Cuidado. Porque muchas veces esos que te aplauden y te soban el hombro son los que tienen un listo el ¿qué? El cuchillo para clavártelo. Esto es lo que está diciendo Salomón. Termino con estos dos pensamientos. Espero que le haya servido de algo este estudio. La deslealtad hace parte de la vida bajo el sol. La deslealtad hace parte de la vida bajo el sol. El hombre sin Dios siempre se inclinará al árbol que más sombra le ofrezca. Por bueno que sea un gobernante, por bueno que sea un pastor, la aceptación de su pueblo siempre será ¿qué? Temporal. Algún día te van a decir, ¿otra vez usted? David es un claro ejemplo de ¿quién? De esto. ¿Por qué David? Alguien dirá, ¿y por qué David? Porque yo no sé si ustedes recuerdan que Dios depuso ¿a quién? A Saúl, y puso como rey ¿a quién? A David. Cuando David empezó a reinar, todas las tribus lo aceptaron. Los veo que no leen mucha Biblia, ¿no? Saben más como de presidentes de México y de Brasil. Yo soy más bien flojo para eso, pero sé más de Biblia. Pues yo quiero aclararle, cuando David llegó al poder, todas las tribus lo rechazaron. Y la única tribu que lo apoyó fue la tribu de Judá, su propio pueblo. A pesar de que David los defendió contra Goliat. Y cuando David entró triunfante, todo el mundo gritaba, Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Y todo el mundo gritaba a David, no, David, lo máximo, eres lo máximo, chapulín. Pero cuando llegó el momento de que David reinara, la gente le dijo, no te queremos aquí. David tuvo que tomar el poder por la fuerza. Esta es la triste realidad de lo que sucede bajo el
sol. No esperes que toda la vida te van a aplaudir y te digan, wow, tú eres lo máximo. No, llegará un momento que a pesar de que lo has hecho bien, la gente se va a cansar de ti. Porque esto es lo que sucede bajo el ¿qué? El sol. La gente es desleal. A veces la gente a la que tú más le ayudas y bendices es la que peor te paga. Y eso lo tienes que saber. Eso hace parte del mundo bajo ¿qué? El sol. Y esto es lo que Salomón dice: esto no tiene sentido. No tiene sentido de que primero te aplaudan, bravo, alabío, alabado, Ana, y después te digan, ¿y este man qué hace aquí otra vez usted? Eso te va a suceder, dice David, porque esto es lo que sucede debajo del sol. Que Dios los bendiga. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.